La gravedad es una de las 4 interacciones fundamentales observadas en la naturaleza. Origina los movimientos a gran escala que se observan en el universo, como la órbita de la Luna alrededor de la Tierra, las órbitas de los planetas alrededor del Sol, etc. La escala cosmológica es la fuerza de interacción dominante, pues gobierna la mayoría de los fenómenos a gran escala, ya que las otras 3 fuerzas de interacción fundamentales actúan a escalas más pequeñas, como el electromagnetismo, que explica el resto de los fenómenos macroscópicos, mientras que la interacción fuerte y la interacción débil solo son importantes a escala subatómica. El término gravedad se utiliza también para designar la intensidad del fenómeno gravitatorio en la superficie de los planetas o satélites. Isaac Newton fue el primero en exponer que la fuerza que hace que los objetos caigan con aceleración constante en la Tierra, y la fuerza que mantiene en movimiento los planetas y las estrellas, son de la misma naturaleza. Esta idea le llevó a formular la primera teoría general de la gravitación. La universalidad del fenómeno fue expuesta en su obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Por otro lado, Einstein, en la teoría de la relatividad general, hace un análisis diferente de la interacción gravitatoria. De acuerdo con esta teoría, la gravedad puede entenderse como un efecto geométrico de la materia sobre el espacio-tiempo. Cuando una cierta cantidad de materia ocupa una región del espacio-tiempo, provoca que éste se deforme. Visto así, la fuerza gravitatoria no es ya una misteriosa fuerza que atrae, sino el efecto que produce la deformación del espacio-tiempo de geometría no euclídea sobre el movimiento de los cuerpos. Según esta teoría, dado que todos los objetos se mueven en el espacio-tiempo, al deformarse este, la trayectoria de aquellos será desviada produciendo su aceleración, que es lo que denominamos como fuerza de gravedad. Es difícil realizar una teoría que explique exactamente qué es la gravitación, basándonos únicamente en la existencia de la materia y de la energía, como elementos constituyentes del universo. Pues estos son los pilares en los que se apoya la ciencia moderna, para explicar los hechos o procesos que se producen en su interior. Ya que la existencia de la gravitación, y de las demás fuerzas de interacción, se basa en la elasticidad que la propia estructura del espacio-tiempo posee. De manera que al modificarse esta, es cuando se producen las fuerzas de interacción, y la materia, como tal, carece de la necesaria elasticidad que permita, por un lado, modificar su propia estructura espacio-temporal, y por otro, modificar la que existe a su alrededor. Cualidades que son necesarias para el correcto funcionamiento de las fuerzas de interacción. Partimos de la base de que todo objeto crea una fuerza de interacción a su alrededor, cuya fuerza e intensidad dependerá de características tales como su composición, su masa, su densidad, etc. Ya sea dicho objeto un asteroide, un planeta, una estrella o una galaxia, aunque también puede ser una partícula o un objeto, como una piedra, una nave espacial, o una mesa, por ejemplo. Visto desde la óptica de la ciencia moderna, la fuerza de interacción que crea un objeto o partícula a su alrededor, posee una naturaleza distinta, dependiendo del tipo de partícula o del objeto del que se trate. Por esa razón, cada una de dichas fuerzas tiene un nombre diferente, y asimismo, un alcance diferente. Evidentemente, la de mayor alcance es la fuerza de interacción gravitatoria. Luego estaría la fuerza de interacción electromagnética, y por último las de menor alcance, es decir, las fuerzas de interacción fuerte y de interacción débil. Además, todo objeto o partícula estaría constituido por materia o por elementos constitutivos de la materia. Por eso, cuando se habla de la atracción que generan los objetos gravitatorios, se hace tanto hincapié en la masa de los mismos. Sin embargo, si lo miramos desde la perspectiva de la geometría dinámica, podemos observar que todas las fuerzas de interacción existentes en el universo, tienen el mismo origen, puesto que tanto los objetos como las partículas, dejan de estar constituidos por materia, o por elementos constitutivos de la misma, para pasar a estar constituidos de espacio-tiempo. Por lo que la materia no sería sino espacio-tiempo condensado. Por otro lado, sabemos que todos los objetos que forman parte de la geometría dinámica, como los fotones, los nucleones, los átomos, los planetas, las estrellas y las galaxias, poseen una frecuencia característica que depende fundamentalmente de su tamaño, de manera que la frecuencia de las partículas más pequeñas es mayor, y a medida que aumenta el tamaño de las partículas u objetos, las frecuencias van disminuyendo. También sabemos que toda frecuencia está asociada a una longitud de onda, que es la que establece el alcance de la fuerza de interacción de las partículas u objetos gravitatorios citados.
Todas estas características ya fueron tratadas en documentales anteriores, por lo que ya deberían de estar familiarizados con ellas, puesto que son los conocimientos básicos necesarios, que nos ayudarán a comprender el funcionamiento de las fuerzas de interacción. De acuerdo a las teorías de la ciencia moderna, la idea que tenemos sobre la materia es la de algo compacto, duro, o de cierta consistencia, sobre todo cuando nos referimos a los objetos sólidos. De manera que cuando realizan una representación de un campo gravitatorio, lo que se visualiza es un planeta, una estrella o un agujero negro sobre una malla, la cual representa el espacio. Dicha malla se deforma y se curva por efecto de la masa del objeto gravitatorio. Por tanto, lo que se genera es una depresión en el espacio, queriendo significar que todo objeto que entrase en el interior de dicha depresión, caería irremediablemente hacia dicho objeto. Este es un defecto que se produce precisamente por la visión que se ha creado de la materia. Porque nos hemos hecho a la idea de que la materia es algo real, que tiene consistencia, y que existe por sí misma. Es decir, que los objetos, de alguna forma, no pueden estar constituidos nada más que por aquello que consideramos como materia. Por esa razón se separa al objeto, es decir, al planeta o a la estrella, del campo gravitatorio generado, dando a entender que la materia existe por un lado, y el campo gravitatorio que genera, por otro, como si fuesen entidades diferentes. Asimismo, no es raro encontrar representaciones en imágenes o en vídeos de la malla espacio-temporal, creadas por los objetos gravitacionales, donde su estructura permanece constante, y el paralelismo existente entre las líneas espaciales que forman dicha malla, permanece inalterable. Cosa que, como veremos más adelante, no es una imagen correcta sobre la estructura y funcionamiento del espacio-tiempo. Por otro lado, la estructura del espacio-tiempo tampoco es bidimensional, tal y como viene representada en dichas imágenes o vídeos. Pues da la impresión de que la estructura del espacio-tiempo es plana, y que por efecto de la masa de los objetos gravitatorios se curva, creando una depresión donde los objetos que son atrapados por el campo de gravedad generado, ruedan por una especie de pendiente producida por el agujero espacio-temporal que se ha creado. En resumidas cuentas, parece que los objetos gravitatorios efectivamente deforman el espacio. Sin embargo, no se sabe muy bien cómo funcionan y cuál es su geometría. El funcionamiento de la gravedad no puede ser comprendido desde un punto de vista material, puesto que el universo no está hecho de materia, sino que es desde un punto de vista espacio-temporal que podemos comprenderlo, y dar una explicación completa y correcta de dicho fenómeno, puesto que el funcionamiento del universo se basa, única y exclusivamente, en el movimiento, que es la base del espacio-tiempo. Como ya vimos, el movimiento se condensa en forma de partículas, que no serán sino partículas elementales y a las que denominamos fotones. Estos se unirán entre ellos para crear, por un lado, el soporte espacio-temporal universal, es decir, la energía oscura, y por otro, la materia. Pero a pesar de que hemos dicho que el funcionamiento del universo se basa en el movimiento, no es sino a partir del momento en que éste se condensa en forma de fotones, que el espacio-tiempo toma forma y el universo adquiere las cualidades que solemos identificar como cualidades físicas. Por lo tanto, un fotón no es sino una especie de remolino esférico hecho simplemente a base de movimiento, al cual consideramos como partícula puntual, precisamente porque su tamaño es infinitesimal. Dicho remolino lo que genera es un punto espacio-temporal. Pero aún así, y a pesar de su pequeñísimo tamaño, un fotón genera una corriente que mueve el propio espacio que genera, de fuera adentro, generando algo así como un punto de vacío dinámico. Es decir, que lo que se crea no es ni más ni menos que un agujero negro de tamaño infinitesimal. Como habrán podido observar, en los últimos documentales hemos ido descubriendo aspectos desconocidos del espacio-tiempo, porque insistimos, el universo no está hecho de materia ni de energía, puesto que como ya vimos, los fotones no son energía, y la materia está hecha única y exclusivamente de movimiento, que es la base del espacio-tiempo, y el cual se condensa en forma de fotones. Por lo tanto, ambos elementos existen como consecuencia de la existencia previa del espacio-tiempo. De manera que vamos a seguir descubriendo aspectos desconocidos de dicho espacio-tiempo. La idea que tenemos de un espacio-tiempo único, donde el universo se desarrolla, es completamente errónea. Existen diversas escalas de medida del espacio-tiempo en el universo. Cada una posee una densidad diferente, y asimismo, cada una de ellas tiene una función diferente. De manera que en cada una de ellas, tanto el espacio como el tiempo, se miden de diferente manera.
Asimismo, dentro de cada escala existen diferentes tipos de densidades espacio-temporales. Ahora bien, ¿qué es lo que determina cada escala espacio-temporal? Existen dos características determinantes. Por un lado, el tipo de partícula o objeto que entra en su composición. Y por otro, la frecuencia que posee la partícula o objeto en cuestión. Puesto que a cada una de las escalas espacio-temporales existentes, le corresponde una partícula o objeto diferente. Y asimismo, a cada partícula o objeto, le corresponde una frecuencia diferente. Es decir, que no es igual el espacio-tiempo que genera una estrella, que el que genera un agujero negro. O el que genera un nucleón, y el que genera un átomo. Pero tampoco es igual el espacio-tiempo que existe cerca del núcleo de un planeta, que el que existe en su superficie. Luego entraremos en detalles a este respecto. ¿Pero qué significa todo esto de la densidad espacio-temporal y de las diferentes escalas? Como dijimos, a cada escala espacio-temporal le corresponde una determinada densidad espacio-temporal. Pero lo verdaderamente importante es que a cada densidad espacio-temporal le corresponde una cantidad de espacio y una cantidad de tiempo relativos. De manera que así sea el espacio de denso, así pasará el tiempo de rápido. Puesto que el espacio-tiempo forma un todo inseparable. Y al variar cualquiera de las dos componentes, automáticamente estaremos alterando el valor de la otra. Recordemos un ejemplo y tratemos de aclarar dicho concepto. Como ya explicamos en el último documental, al acelerar una nave hasta una velocidad cercana a la de la luz, su tamaño relativo aumenta. Es decir, que lo que hemos provocado es una disminución de la densidad espacial de dicha nave, puesto que ahora, el espacio relativo original, ocupa un espacio relativo mayor. Esto es, que ahora la nave tiene un tamaño relativo mayor. Pero también hemos provocado una disminución de la densidad temporal en el interior de dicha nave, puesto que ahora, en su interior, la luz tardaría una cantidad de tiempo relativamente mayor en recorrer el mismo espacio. Esto es, que ahora el tiempo transcurre más lentamente en el interior de la nave. Ya que la luz, es la unidad de medida relativa, tanto del espacio, como del tiempo. De manera que si por ejemplo, el tamaño relativo de dicha nave, aumentase hasta el doble de su tamaño original, entonces la luz tardaría el doble de tiempo, en ir de un extremo a otro en el interior de la misma. Lo que significa que el tiempo pasaría 2 veces más lento en su interior. Sin embargo, sería imposible detectar desde el interior de dicha nave cualquier indicio que nos indique que se está produciendo una alteración del espacio o del tiempo, o una alteración en la velocidad de la luz. Eso es precisamente lo que se establece en la teoría de la relatividad general de Einstein. En dicha teoría, Einstein también da con las claves del funcionamiento de la gravedad. Pues establece que las cosas no caen por efecto de una fuerza, sino que es la propia gravedad la que curva el espacio, y la que de alguna forma arrastra a los objetos, de manera que parece que estén cayendo. Sin embargo, y a pesar de que Einstein nos desveló dichas claves, nadie ha podido comprender el verdadero alcance de sus ideas, y dar con una explicación completa de dicho fenómeno.